Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario a nombre de la Universidad Autónoma de Puebla, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, CISDER, así como de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de manera puntual de la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. Les damos la más cordial bienvenida al seminario introductorio al pensamiento y obra del doctor Enrique Dussel. Antes de iniciar de manera formal con nuestra cuarta sesión, donde el tema que vamos a tratar va a ser el tema de la economía política, y quien nos va a apoyar, y agradezco infinitamente el apoyo al doctor José Guadalupe Gandarilla, quisiéramos robar unos momentos, unos minutos de este seminario para señalar que el pasado fin de semana, de manera puntual el 5 del mes presente, ha trascendido el doctor Enrique Dussel, ha fallecido el doctor a la edad de 88 años en la Ciudad de México. Y bueno, esta noticia se enmarca en una serie de homenajes que se le están haciendo al doctor más que merecidos, al doctor Enrique Dussel en Latinoamérica y también en Europa. Durante estas semanas, diferentes instituciones, su casa de estudios, la UNAM, la UAM, han externado las condolencias, así como diferentes instituciones, repito, a nivel internacional. En lo que respecta a este seminario, nuestra contribución y homenaje al doctor es dejar la antesala a cada uno de los asistentes que nos han acompañado en los tres seminarios y en el seminario que hoy estamos, en la sesión que hoy estamos desarrollando, a ahondar, a releer, a debatir, a conocer las ideas del doctor Dussel en las obras y artículos que a lo largo de su vida ha generado y generó en diferentes temáticas como el tema de la filosofía, la ética, la política, la economía. Y algo que en este seminario quisimos realizar, pero que desafortunadamente ya no logramos concretar, es que queríamos que el seminario cerrara con la participación del doctor de manera puntual con el tema de la estética, que fue el tema, uno de los últimos temas que estuvo trabajando el doctor. Cuando nos acercamos a las personas que han trabajado con él, nos comentaron que el doctor ya se había retirado de la vida académica, entonces que ya no podíamos contar con su participación. Y bueno, en ese momento nos dio hay una tristeza no contar con su participación, porque queríamos que él cerrara el seminario, pero nos queda su obra, nos quedan sus artículos, y qué mejor homenaje que realizarle al doctor que encaminar y ahondar en su obra o releer los artículos y seguir debatiendo las ideas que él nos dejó. Entonces sirva este seminario y lo que resta sobre todo del seminario para conmemorar la obra y pensamiento del doctor Enrique Dussel. Sin más, entonces, quisiera yo ceder la palabra a la doctora Carmen, quien nos va a leer la reseña del doctor José Guadalupe Gandarilla. Adelante, doctora. Gracias, Giovanni. Bueno, tengo el gusto de presentar al doctor José Gandarilla Salgado. Él forma parte del personal académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Él cuenta con estudios de doctorado en Filosofía Política en la UAM Iztapalapa, maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de licenciatura de Economía de la misma universidad. En cada una de ellas ha impartido clases, es investigador titular adscrito al programa de investigación en el siglo XXI del mismo centro, es editor y responsable de información, documentación y sistematización del boletín bimensual Educación Superior, Cifras y Hechos, que edita el programa de investigaciones en educación superior de la misma institución, de la UNAM. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran Globalización, Totalidad de Historia, Ensayos de Interpretación Crítica, América Latina en la conformación de la economía capitalista, Asedios a la totalidad de poder y política en la modernidad desde un encare decolonial. Ha publicado artículos en las revistas Acta Sociológica, Contraste, revista especializada en estudios regionales, Convergencia Socialista, Economía Informa, Estudios Latinoamericanos, Quórum, Trabajo Social, Relaciones Internacionales y Memoria, en Herramienta, en Laberinto, está en España, y en el Centro Latinoamericano de Ecología Social de Uruguay. Bienvenido, doctor, y es un gusto estar y recibirlo en esta actividad. Gracias, doctor.
muchas gracias a ustedes, los organizadores, por honrarme con esta invitación. Y bueno, un saludo muy especial a las dos entidades académicas o tres que están organizando este seminario. En particular, en algún momento llegué incluso a escribir en la revista del CISDER y veo que es uno de las entidades convocantes. Y bueno, agradezco también las gestiones de Giovanni Cuautli, que me insistió lo suficiente para que pudiéramos estar acá. Voy a tratar de plantear el tema que nos fue indicado. Entiendo que esta es la cuarta sesión y aquí se plantea el tema de la economía política. Antes han abordado otros colegas otras dimensiones de la obra de Enrique Dussel, además con el agregado, pues que entre la tercera y la cuarta sesión que ahora me corresponde, pues se registró desafortunadamente el deceso de nuestro maestro, y entonces pues sirvan estas palabras también como un sentido homenaje en este grupo. Voy entonces a tratar de alguna manera la lectura que yo he hecho del aporte que hace el doctor Enrique Dussel, relacionando dos cuestiones, ¿no? Una, la que aterriza en la obra de 2014 de las 16 tesis de economía política, interpretación filosófica, y la otra, la que de alguna manera también cierra en la versión, digamos, que es uno de los capítulos sustantivos del libro de 7 ensayos de filosofía de la liberación, que es el de hacia un Marx del segundo siglo, ¿no? En esas dos líneas o en esas dos vetas encuentro, digamos, el desarrollo y los puntos conclusivos de la interpretación sobre la economía política que ofrece el doctor Dussel. Bueno, ustedes me van indicando el tiempo, no sé con cuánto tiempo disponga de la primera intervención, y para reservar después una parte para los comentarios. Entonces, si me dicen eso, Sí, doctor, tendríamos unos 40, 50 minutos si gusta para una exposición de las ideas que ya usted bien comenta, y el resto sería para poder dialogar con las y los compañeros asistentes al seminario, por favor. Muy bien, para irme guiando aquí con el reloj. Bueno, entonces voy a necesariamente, y esto lo inscribo dentro de un trabajo que espero que en estos días aparezca también publicado, que es una reseña algo más amplia de lo que fue solamente una pequeña parte que fue lo que publiqué en el periódico de La Jornada hace unos días, sobre la llegada con el título de Enrique Dussel y el país que lo acogió, pero que hace una faceta, digamos, una faceta de la circunstancia de vida y de la obra producida por nuestro filósofo argentino-mexicano. Entonces, señalo esto porque es como en cierto modo el punto de partida de una mayor, digamos, configuración, digamos, del análisis que hará sobre los temas de economía política. Señalo esto porque Dussel, bueno, llega acá a México en el mes de agosto de 1975. A tal punto que es el temprano agosto que logra participar del primer coloquio de filosofía que llevan a cabo los organizadores de la Asociación Filosófica Mexicana, o de México, como se llama actualmente.
de hecho firma con otros prestigiados autores, entre ellos Leopoldo Sea, Arturo Andrés Roig y demás, la denominada Declaración de Morelia. Esa es como de las primeras incursiones al medio filosófico mexicano. Dussel había abandonado Mendoza porque en el año de 1973, más en específico el 2 de octubre de 1973, había recibido un atentado en su domicilio, estando él y su familia presentes en ese domicilio, reciben un atentado de bomba. Y después, bueno, de entre el 73, de la fecha de ese atentado, hasta el 75, pues su faceta en Mendoza como profesor de ética se cierra porque es expulsado de ese claustro académico. Desempolvando libros, encontré curiosamente entre los libros que he adquirido o me he hecho de la biblioteca de Dussel, de algunos de sus ejemplares que en alguna librería de viejo o algún librero, pues compré en alguna ocasión un libro que debió haber pertenecido al propio doctor porque tiene su propio, el sello que él manejaba y trae curiosamente la dirección todavía del lugar del atentado de la bomba, la calle de Don Bosco, 247 en Mendoza, Argentina, en un libro que fue editado del 73. Hay un desplazamiento no solo de exilio político, sino para ese momento, entre el 73 y 75, de cambio de perspectiva, ¿no? La visión, digamos, de una filosofía ontológica se resquebraja y predomina el análisis en el campo de la ética, desde una perspectiva que obviamente la figura de Levinas va a ser muy significativa para ese rompimiento. Ellos están participando como generación dentro de un debate, los que se van a conocer como autores del polo argentino de la filosofía de la liberación, autores y autoras, ¿no? En cierto modo hay la participación de al menos dos significativas intervenciones de parte de colegas de género femenino, la figura de Dina Picotti y de Amalia Podetti, y, entre otras, ¿no? En ese grupo que están discutiendo sobre la necesidad de construir una política de autodeterminación. ¿Qué significa en los hechos? Pues la política de liberarse, digamos, o de ejercer un proceso de liberación respecto a una situación que es caracterizada como de dominación o de dependencia. Esto es importante señalarlo en la medida en que recordemos que para el caso de la región latinoamericana, en la segunda mitad de los años 60, pero particularmente en los años que van del 67 en adelante, pues la discusión sobre la cuestión de dominación y dependencia son también los elementos que articulan la participación de los otros nodos que están participando dentro de la conformación de las denominadas, si hablamos en plural, filosofías de la liberación. Es decir, los nodos que están discutiendo desde México, Colombia, Venezuela, Brasil, como espacios, Perú, como espacios de discusión sobre esta cuestión de si era posible construir una filosofía y si esta filosofía era una filosofía propia, si en rigor se podría hablar de una filosofía propia en el marco de esas relaciones de dominación y de dependencia. Esos temas van a estar presentes en ese proceso de vuelco que se está dando entre el 73 y 75, a tal punto que la obra que Dussel había iniciado con el título y que fue publicada por Siglo XXI Editores en el año del 73, aunque él firma los tomos entre el 71 y el 72 para una
Ética de la Liberación Latinoamericana. Después del tomo 3 en adelante se va a llamar Filosofía Ética Latinoamericana a secas, y van a ser los tomos que van a continuar y que los va a continuar publicando desde luego ya estando en México bajo el sello de Edicol entre los años 77 y 78, aunque después con el mismo formato serán la continuación de esas obras será publicada por la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Cuando llega entonces en agosto de 1975, y eso también poco se sabe, el claustro o el espacio académico donde Enrique Dussel comenzará a dar sus clases es dentro de la recién fundada Universidad Autónoma Metropolitana. Ustedes recuerden que es fundada más o menos en esos años, 75, 76, algunos planteles. Creo que incluso en alguna ocasión platicando con el doctor, él me decía, doctor Dussel, que más o menos le habían hecho pagar el costo de su inscripción dentro de la universidad, porque en algún momento lo mandan a las primeras contrataciones que tiene, es en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero en el plantel Azcapotzalco. Y dentro del plantel Azcapotzalco, dentro del departamento de diseño, en lo que era la unidad de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Poco se sabe, pero entre más o menos en el año del 76, él coordinaba un seminario permanente sobre digamos, el seminario permanente de profesores de la Comisión de Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, con el encargo de formular lo que llamaban un modelo general del proceso de diseño, y que él comienza a discutir en un librito también difícil de conseguir, de los primeros en que cuenta la participación de Dussel. También tiene el sello del 77, Contra un diseño dependiente, un modelo para la autodeterminación nacional. ¿Por qué señalo esto? Porque el primer acercamiento, digamos, a los temas que se van configurando como los temas de la economía política, va teniendo como dos vetas. Por un lado, esta beta que tiene que ver con los problemas de autodeterminación, de construir políticas de autodeterminación, en este caso también de cómo edificar o cómo construir o cómo diseñar no solo cualquier artefacto, sino diseñar un determinado modelo de sociedad y de país. Para lo cual, obviamente, dos elementos van a resultar fundamentales. Uno, la conceptualización que se tenga sobre el problema técnico o tecnológico, y dos, el problema la definición que se tenga sobre las cuestiones de la actividad científica o el lugar de la ciencia dentro de esa perspectiva digamos, de qué tipo de tecnologías elegir, en fin. El otro elemento viene también de tiempo muy atrás, digámoslo así, de los tempranos años 70, en el ámbito de la labor que también Dussel viene desarrollando en aquellos años, obviamente quizás con mayor protagonismo por el propio contexto que se está viviendo, que es el de la reflexión de Dussel, sobre el problema de la teología. Los primeros trabajos sobre Marx que va a escribir, o donde aparece citado Marx como tema, digamos, se van a desarrollar en los tempranos años 70 en un artículo publicado en diversos lugares. En aquel tiempo Dussel solía publicar ya en el caso de las revistas en México, en Cristianismo y Sociedad y en la revista Christus, que eran revistas relacionadas con el conocido como el CRT, el Centro de Reflexión Teológica, y otros espacios de análisis de los problemas religiosos y de los problemas de teología política o de orden teológica, porque eran espacios en donde se procesaba todavía todas esas discusiones que van preparando la conferencia de la CELAM y demás. Dussel, de hecho, participa dentro del cuerpo académico, digamos que es un cuerpo académico itinerante,
coordinado por, en aquel tiempo, el espacio latinoamericano que era digamos, el resultado, digamos, del Concilio Vaticano II y después la Conferencia de Medellín, que era el espacio que coordinaba el obispo en aquel tiempo de la ciudad de Quito, Leónidas Proaño, que lo hace recorrer buena parte de la región. Él daba cursos por diversos países de la región, en especial también dentro de los países centroamericanos, y por motivo de ello incluso llegó a México, conoció México en el año de 1974 en el Congreso Indígena y en un congreso que debatió sobre la figura de Bartolomé de las Casas en el año de 74. Y desde aquella época, entonces, los temas de Marx están en cierto modo presentes, y el primer artículo donde aparece la figura de Marx como tema y demás es un artículo que se llama El ateísmo de Marx y los profetas de Israel. Y después vendrán otros artículos más o menos en esa línea, porque lo que se discute son, en aquel tiempo, y de hecho a su llegada a México va a continuar esos debates, que era lo que se debatía en la segunda mitad de los años 70 en los temas de lo que era la pregunta sobre marxistas o cristianos. Esto es, quién era el actor de la transformación, si era el pueblo latinoamericano pobre o si era la clase, el proletariado o el obrero industrial, y en ese sentido, bueno, qué tipo de lectura de Marx se hacía. Hay un engarce de esas dos temáticas que va Dussel, digamos, a procurar en el año del 77, en un libro que quedó en condición de manuscrito, o digamos un capítulo largo, un ensayo largo, que después va a ser integrado en una obra que se publica en Bogotá en el año de 84, si no mal recuerdo, por la editorial Nueva América, que era la que le publicaba en aquellos años, en efecto del año de 84, que lo incluye ya en ese libro, ese largo ensayo, como el ensayo primero de su libro de filosofía de la producción. El ensayo al que me refiero es lo que se conoce, que Dussel titula La filosofía de la poiesis, donde básicamente, bueno, recordemos que el concepto de poiesis hace una conexión directa con el concepto de poesía. En ese sentido, tiene que ver con la poiesis, con el acto creativo o la creación. Si lo dirigimos hacia un aspecto estético o de las bellas artes, bueno, lo poético es visto como la cuestión de la relación del autor con su obra en un sentido estético. Pero si lo vemos en un sentido más amplio, lo poético va dirigido a la cuestión de la creación también de los artefactos y de las propias técnicas, la tecné. Entonces, en filosofía de la poiesis aparece ya un elemento que, digamos, concentra la reflexión de Dussel en aquellos años, pero también un enganche con un intento de salida que él trata de dar a través de esa relación de poiesis con producción, en sentido alemán, el concepto de producción en Marx, que es, digamos, el ámbito desde el cual está discutiendo Dussel en esos años, la segunda mitad de los años 70, con el marxismo estructuralista de carácter althuseriano, por un lado, y en los años 80 con la pretendida reconstrucción del materialismo histórico que hará Habermas, en el sentido de que, recuerden ustedes, Habermas tilda o señala que hay una especie de sesgo en el análisis de Marx, un sesgo productivista, y de que lo que se necesita o lo que se requiere es esa reconstrucción del materialismo histórico que salve justamente el sesgo productivista. Por eso, de ahí que la sugerencia de Habermas será, pues, pasar de una argumentación o de una racionalidad que se ha ocupado preferentemente de la acción material productiva hacia una reflexión
de una racionalidad consensual o comunicativa que se haga cargo pues de la acción comunicacional. Es decir, de ahí que su paradigma o el paradigma por el que él apuesta como integrante de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt es hacia la construcción de su teoría de la acción comunicativa. Dussel dirá que, y reconocerá, que en los primeros 70s, en los debates que tiene lugar en la segunda mitad de los años 70s, todavía su visión de Marx, o pretendiendo criticar a Marx, en realidad está él criticando el marxismo althuseriano, pero que eso él va a esclarecerse en el sentido de que la crítica, para ser justa, tiene que corresponder con una lectura meditada, una lectura sistemática, una lectura detenida de las propuestas del marxismo y no a través del tamiz de la lectura sugerida, entre otras gentes, pues por Althusser. Y eso se nota directamente en términos de lo que Dussel consigna entre la segunda y la tercera edición de su trabajo sobre el método de la filosofía de la liberación. La primera y la segunda edición de ese trabajo, bueno, la primera es de 1972, que es de hecho una especie de edición artesanal que Dussel hacía bajo una editorial que él mismo llamaba Ser y Tiempo, es un nombre muy relacionado con Heidegger, la editorial así se llamaba, y hay un trabajo del año 72 que se llama La dialéctica hegeliana, que corresponde a la primera redacción del método para una filosofía de la liberación. Después el método, ya en su versión definitiva como segunda edición, es la que incluso Dussel tiene colocada en su página, que es la que ustedes pueden bajar del internet. Es la edición que hace en Salamanca la editorial que se llama Ediciones Sígueme. En rigor, hay una tercera edición, no está colgada en la página, pero es la tercera edición que uno puede consignar, que ya se hizo estando Dussel en México y por una universidad mexicana, que es la Universidad de Guadalajara. En ese libro de la edición de la Universidad de Guadalajara, hay una nota en la página 11, en las palabras preliminares, que es muy ilustrativa del movimiento que Enrique Dussel está dando respecto a su lectura de Marx. La voy a leer puntualmente para abrir el argumento del siguiente punto que quiero desarrollar. Dice Dussel, hoy, a comienzo de la década del 90, ante la expansión de la filosofía habermasiana, debemos recordar que es desde Schelling, desde su pensamiento creacionista, de donde Marx partirá para constituir su revolucionario pensamiento. Al escribir esta obra en 1973, criticábamos al Marx althusseriano de la época. Después hemos podido estudiar a Marx detalladamente y nuestras conclusiones son exactamente las contrarias. En efecto, Marx no es un pensador que queda apresado de la totalidad, como lo pensábamos en ese tiempo, ni tampoco es expresión de un paradigma productivista, como lo piensa Habermas. En los capítulos 8 al 10 de una reciente obra, está hablando de sus obras sobre Marx, hemos podido probar que es desde la exterioridad del pobre, desde donde Marx critica a la totalidad del capital. Porque justamente la pretensión de la obra del método para una filosofía de la liberación es señalar que es necesario superar la ontología dialéctica hegeliana, es decir, las filosofías sobre la totalidad, las filosofías ontológicas, y ahí se incluiría no solo Hegel, sino también Heidegger, y pasar a un análisis, a una reflexión filosófica, pero ya no de crítica a la totalidad, sino de una crítica que se haga desde la totalidad, desde la exterioridad, perdón, es decir, más allá de la totalidad. Y esa crítica desde la exterioridad le permitiría a Dussel
establecer una alianza entre el salto filosófico que significó la absorción de los planteamientos de la fenomenología de la alteridad de Emmanuel Levinas y su afirmación, digamos, en el esquema y en la lectura original que él hace de Marx como un filósofo de la exterioridad. Y eso se da justamente en los procesos que va a significar la lectura detallada, como dice él, de Marx, que ensaya ya en su inscripción dentro de las discusiones del medio marxista mexicano. Las discusiones dentro del medio marxista mexicano, pues las va a desarrollar Dussel en algunas revistas, ya señalé algunas, Christus, Cristianismo y Sociedad, también en la revista Dialéctica, en donde en los tempranos años 80 va avanzando sus primeros diferendos o sus primeras lecturas diferentes que tiene con respecto al tema de la filosofía en el joven Marx y demás, que eran los temas que se estaban trabajando en aquellos años en el medio marxista mexicano. Recordemos que son aquellos años cuando se hace la traducción de los Cuadernos de París por parte de Bolívar Echeverría, el estudio introductorio de Adolfo Sánchez Vázquez a ese libro de Era, y la obra de Filosofía y Economía en el joven Marx de Sánchez Vázquez, que son, y algunos de sus discípulos, como el propio Gabriel Vargas Lozano, que era, digamos, dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde se publicaba justamente esa revista que dejó de publicarse en el 2015, y también donde Dussel va a publicar un libro también de difícil adquisición ahora, o no sé si en alguna librería de viejo en Puebla todavía se consiga, que es el estudio preliminar que Dussel inscribe dentro del libro de la traducción del Cuaderno Tecnológico Histórico de Marx, que es, como se sabe, el apartado de lo producido por Marx, que se mantenía inédito, el cuaderno de 1851, que Dussel en alemán sugiere y pone la tarea a su hijo, a Enrique Dussel Peters, para que haga la traducción. La hace así, con Dussel Peters con 19, 20 años, extrayendo tiempo de su formación que estaba adquiriendo en Alemania. Él se forma en economía con Alfater, allá en Alemania, por esos años. Y bueno, hace la traducción y Dussel padre hará el estudio introductorio, el estudio preliminar al Cuaderno Tecnológico Histórico. De nueva cuenta este es un libro de 1984, con el tema de la cuestión de la producción, ¿no? De la tecnología, de la producción. Entonces, a mi juicio, el asunto de cómo está pensando nuestro profesor el tema de la economía política va siempre inscrito también detalladamente con esa cuestión de lo tecnológico, perdón, y antes he dicho de la argumentación sobre la ciencia. Y este es un tema también relevante porque de alguna manera nos ofrece una cierta consideración, digamos, de lo que eran debates de aquella época, pero que están presentes en la discusión, sobre todo en el momento del paso o del exilio político de Dussel, desde desplazamiento desde Argentina hacia tierras mexicanas, donde también se está desarrollando también por otros emigrados, otros exiliados, una discusión que era muy, muy ilustrativa, muy interesante en aquellos años de fines de los años 60 y fines de los años 70, sobre la cuestión de lo que era el problema de discutir la situación de la ciencia, de la relación de la ciencia también con los problemas de la autodeterminación, es decir, el problema de una ciencia para qué, una ciencia hacia dónde se tendría que orientar el trabajo científico
Y en este caso, pues que nos mantiene, digamos, evidentemente con un tema que atraviesa a las comunidades académicas. En este caso que estoy hablando dentro de un espacio de académico, espero que se tome la dimensión que estoy señalando a esto, porque en los años 70 esas son las preguntas que se están desarrollando. De hecho, uno de los trabajos más importantes, de hecho, va a ser citado ahí en el trabajo contra un diseño dependiente, es justamente uno de esos autores que por aquellos años va a fallecer. No alcanza a atravesar, creo que la década de los 70s, en la figura de Oscar Varsavsky, quien es uno de los críticos más fuertes a esa tensión o a esa tendencia que se está desarrollando en la ciencia hacia el problema del cientificismo. Es decir, donde el problema de la investigación adquiere pertinencia por la investigación misma y no lo que sería el elemento fundamental de la investigación en el sentido de si tiene capacidad para ocuparse de la realidad y de los problemas de la realidad. Recordemos que esa es la consideración que no solo Dussel, sino los grandes filósofos han tenido sobre la propia filosofía. La filosofía no es un filosofar sobre autores o temas, es decir, en constituirse en una sucursal sobre un determinado pensador, que la hay en nuestros países, son muy dados a que en eso consiste la filosofía, ¿no? Soy el mayor especialista en Agamben, soy el mayor especialista en Kant, en Hegel o en cualquier otro gran pensador, en Habermas o lo que sea. Soy como el que manejo la franquicia y la sucursal en determinado lugar. Soy el mayor conocedor de Heidegger o de Hegel, ¿no? No, en lo que consiste la filosofía es en la capacidad de pensar la realidad y los problemas de la realidad. Y en ese sentido, la ciencia, en el debate del sesgo que puede tener la ciencia hacia el cientificismo, es justamente que no reconoce los problemas de la realidad y no se ocupa de los problemas de la realidad, los problemas atingentes a la realidad. Y en ese sentido, que le convocan al integrante de la comunidad académica como ciudadano común dentro de un espacio social. Esto obviamente corresponde a una discusión muy actual. Todo el enojo de buena parte de la comunidad académica a esta idea de que se plantea una nueva ley de ciencia y demás, va dirigida justamente a esa cuestión de la demanda, en el sentido de cómo se defiende, o sea, de demandar que se ocupen de otro horizonte de problemas, y entonces la pertinencia del trabajo científico se define no por la investigación misma y el debate que yo pueda sostener, sea con mi fuero interno encerrado en mi cubículo o con los pocos lectores que dictaminen mis trabajos o que lean mis aportaciones en las revistas calificadas para ese sentido, sino en la capacidad que tenga de estremecer un medio más amplio. Obviamente los que se defienden dentro de ese paradigma academicista o cientificista dirían, bueno, es que nosotros lo que hacemos es ciencia, no hacemos periodismo, no hacemos los temas de la realidad, o en todo caso, como dijo en una colega muy reconocida, toda una científica en todos los términos, muy conocida, que sale en la televisión y en todos lugares, decían ellos y ella en particular, una reconocida científica, yo no tengo la culpa de que mi tema no se vea reflejado en el precio de las tortillas. Es decir, aquí todavía Dussel en esa obra del 77 y que impacta a la cuestión del desarrollo dependiente y los temas de filosofía de la poiesis, está dentro de un debate que es el debate que se está desarrollando a propósito de hacia dónde se inclina el problema de la ciencia y de qué asuntos se puede ocupar, y entonces si puede hacerse cargo de construcción de modelos nacionales y de grandes proyectos nacionales. Creo que esa es la lectura, en cierto modo, también que tendrá con respecto al ocuparse de los temas de la economía política. A eso se va a dedicar, digamos, en la manera de leer detalladamente la obra de Marx.
en una lectura histórico-crítica de sus diversas etapas, desde la etapa muy temprana hacia la etapa madura o de la obra definitiva de Marx. Y aquí hago una cierta diferencia con algunos compañeros o alumnos o que se reclaman como discípulos a veces también de Dussel, porque luego señalan, dicen, no, es que la faceta marxista de Dussel, no. Dussel no entiende su lectura de Marx como una especie de incursión a una faceta que él tuvo como marxista. No, él, como decía de Habermas, cuando explicaba, recuerdo muy bien en la presentación de un libro, lo llevamos a cabo en interdisciplinarias, él daba el caso, el ejemplo él decía, Habermas es un filósofo que es capaz de comer tornillos y después integrarlos a su propio sistema. Y decía Dussel, y yo hago también lo mismo, es decir, yo me relaciono con un determinado pensamiento, pero sin desnaturalizar mi sistema de pensamiento y absorbo a ese determinado autor para que cumpla la función de nutrir o dar elementos sustantivos a la fundamentación filosófica dentro de mi sistema. Ese es el horizonte de interpretación que Dussel va a tener respecto del problema de la economía política y más en específico del marxismo. Dussel no atravesó su faceta marxista. Dussel leyó sistemáticamente a Marx para dentro de la proposición intelectiva de Marx y de la lectura particular que él hace de Marx como una lectura original, le fundamente desde Marx mismo y le fortalezca, le apuntale su visión tanto de la noción de exterioridad como la categoría filosófica fundamental que tendrá Dussel, como le fundamente y le dé elementos para discutir desde Marx con la filosofía, la sociología y la economía latinoamericana en una lectura latinoamericana de Marx, en el sentido también de lo que se debate por aquellos años desde las interpretaciones de la denominada sociología latinoamericana o sociología de la dependencia, las teorías críticas sobre la dependencia. Dussel siempre habló en ese sentido de la cuestión de la dependencia, como dándole cierta personalidad o cierta especificidad a su planteamiento, y también habló, digámoslo así, no solo de la cuestión de la dependencia, sino también del concepto de superexplotación, a diferencia de lo que Marini llamaba por aquellos años la sobreexplotación. En ese sentido, Dussel se entrega junto con sus alumnos de los años 80 en adelante, del 83 en específico. Ya antes venía trabajando, obviamente, la obra de Marx. He referido estos textos de los 70, pero también en el 79 ya explica o ya está formulando una proposición a propósito de la relación de los marxistas con los cristianos. Y de hecho anuncia, por ejemplo, en ese artículo publicado, si la memoria no me falla, ya sea en el 79 o en el 83, fíjense, cosa muy interesante, que es el momento, es de mediados de los años 80, cuando ya se ha dado el paso, digamos, hacia lo que era el Partido Comunista Mexicano, hacia el PSUM, y él dice que tiene la intención de explicar y dar cursos sobre el capital a los militantes en aquel momento del denominado PSUM. Después, Dussel mantuvo esa propensión militante, digamos, extraía fuerzas y tiempo de donde podía y creó no solo la Escuela de Formación Política Carlos Ometótzin, sino también pues después su participación como consejero nacional y como secretario de formación política de la propia Morena. Y ahí, bueno, obviamente ya es una deriva más hacia una línea de interpretación política y de la relación, digamos, con esos grupos militantes, pero está, digamos, desde aquellos años en el propósito de estudiar sistemáticamente la obra de Marx. De hecho, el primer libro que va a publicar ya con su análisis sobre Marx, en las páginas primeras,
después de la frase de Dante que utiliza como epígrafe de sigue tu curso e ignora lo que digan las gentes, viene un listado de lo que eran algunos de sus alumnos de aquella época, a los que en cierto modo está dándoles un reconocimiento y de alguna manera dedicándoles la obra, que son algunos de los alumnos que participan desde sus cursos de 1983 en adelante, que le van a abrir la perspectiva ya no solo del debate con respecto a los temas de la juventud de Marx, que digamos para él se extienden más o menos hasta la obra hasta las obras del 49, Trabajo, Asalariado y Capital, integrando el Manifiesto del Comunista del 47, o el propio del Cuaderno Tecnológico Histórico del 51. Quizás ahí se abriría ya una fase en esta relación de tecnología y producción, la fase madura de Marx, que obviamente se concentra de 1857, la primera redacción del Capital, hacia adelante. De ahí que en esos años entonces, Dussel, con respecto a Marx, entregará pues su trabajo sistemático en la trilogía de los 3 libros que publica por Siglo XXI Editores, sellados en el año de 85 el primero, 88 el segundo y el año del 90 el tercero. Decía yo que en paralelo nunca abandonó la relación así como he hecho referencia a esta relación entre producción, tecnología, economía política, Dussel nunca abandonó la otra relación, que es la relación de la teología con la economía o el horizonte del fetichismo. De ahí que en específico el aspecto mítico simbólico y las figuras simbólicas en las que se expresaría el horizonte, digámoslo así, de la fantasmagoría que rige el orden económico en el sentido del paso de un mundo gobernado por los dioses celestes a un mundo gobernado por los dioses modernos o los dioses, digámoslo así, profanos o mundanos del horizonte de las relaciones económicas, pues Dussel va a seguir trabajando en esa perspectiva. De ahí que lo que en aquel trabajo de 1970, 73, lo publica en varios lugares, ¿no? En el sentido del ateísmo de Marx y los profetas, va dirigido a toda una discusión que se está desarrollando en los medios políticos, no solo de México, sino de toda América Latina, en el debate sobre marxistas y cristianos, que todavía incluso algunos autores, reflejando que no han comprendido pues de qué se trata la cuestión, que siguen señalando esta idea pues de que pues Marx es ateo y que en ese sentido no se ocupa de las cuestiones simbólico-teológicas. Por el contrario, lo que Dussel se va a encargar de desmenuzar, como otras gentes, por ejemplo, el caso de Franz Hinckelhammer u otros autores, es el fundamentalismo teológico que hay dentro de la economía. Y para dar cauce a esa reflexión sobre la fundamentación teológica de la economía, y esto es bien interesante, fíjense ustedes, ahora que estamos en los tiempos del denominado humanismo mexicano o de la Cuarta Transformación, y que, bueno, el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial que nació para traducir las buenas obras de economía al español, el Fondo de Cultura Económica no se ha animado, no ha tenido la iniciativa o el cuerpo editorial o el consejo editorial de la revista Trimestre Económico o los consejeros que deciden lo que se publica en Fondo de Cultura Económica, que parece que publica puras obras del siglo XIX, de traducir, por ejemplo, la obra de Duncan Foley, que se llama La falacia de Adam, que es la fundamentación de la teología que está dentro de la economía. Entonces, Dussel está, digamos, desde aquellos años, como lo es también en el caso de Franz Hinckelhammer, ofreciendo una filosofía de la teología y de la economía. Y esa filosofía de la teología y de la economía es necesaria para demostrar que, en todo caso, si hay ateísmo en Marx, ese ateísmo es respecto a los dioses falsos, digámoslo así, de las teologías de la dominación, pero no respecto
a una lectura más detenida de lo que significó en su momento el proceso del cristianismo primitivo como un movimiento político de liberación que efectuaban o desarrollaban los mesiánicos, que era la traducción de lo cristiano al griego, los mesiánicos como movimiento político que efectuaban, digamos, esa reivindicación justamente en el sentido simbólico de lo que significaría atravesar el desierto para emprender la huida de ser esclavos del imperio a la posibilidad de construir otra situación. En este caso, pues, atravesar el desierto y construir, digámoslo así, simbólicamente, la denominada Casa de David, es decir, otro horizonte u otro orden. En ese sentido, pues, Marx, en la lectura de Dussel, de Hinckelhammer, de otras gentes, Marx es evidentemente ateo respecto a los dioses de la dominación, pero establece una lectura, digámoslo así, de participación dentro de o de reconocimiento del movimiento político del cristianismo original, o como Lowy lo denominará, del cristianismo de liberación. Y ese elemento está presente, pero fíjense, Dussel detecta la problemática de la cuestión, o sea, la importancia de esa cuestión, y él dice que fue reservando dentro de la lectura de Marx todos aquellos pasajes en donde simbólica o metafóricamente Marx se va ocupando de esos elementos en diversas figuras. Por ejemplo, la crítica de Marx al dios Moloch, la crítica de Marx a distintas configuraciones que simbólica o míticamente están refiriendo a esos dioses de la dominación, que predominantemente atraviesan la obra de Marx en la etapa temprana como enajenación, en la etapa posterior como fetichismo. La lectura de Marx entonces es una lectura políticamente antifetichista, y en el caso de Dussel, en esos pasajes, en el acopio de esos pasajes, en una de sus obras que es de las más incomprendidas, pero de las más importantes, que es Las metáforas teológicas de Marx. No por casualidad, la obra original se publica en 1993, lo cual se pensaba que un poco Dussel concluía su lectura de Marx y la reeditará en el año de 2017. Recuerdo muy bien, esa obra la presentamos en Casa Lam en el año de 2017 y se señalaba justamente con el agregado de otros cuantos artículos, pero la posibilidad entonces de interpretar ese discurso antifetichista de Marx. Y eso permite un enlace también interesante con la cuestión que he señalado respecto de la tecnología, de la ciencia, de los problemas de la autodeterminación de sociedades o de un país. Porque Dussel en ese sentido, en esa lectura política antifetichista, pues nos plantea también la posibilidad de ocuparnos de esos conceptos o de esas configuraciones mítico-simbólicas de los que serían los dioses profanos o mundanos, los dioses terrestres que gobiernan, digamos, el nuevo arreglo del mundo, de la modernidad, sea en su forma temprana o en su forma madura. El nuevo Dios, obviamente, correspondería a esas configuraciones o a esas figuras de lo que serían, pues, por ejemplo, el sistema autorregulativo del mercado, la mano invisible, y la persecución de la infinitud sobre la base del concepto del progreso, de la tecnología o del desarrollo, que son elementos que obviamente pues Dussel va a criticar en ese cruce, en esa especie de dos líneas que al parecer se habían bifurcado, pero que van siendo coincidentes, digamos, en el trato del problema de la economía política. Porque finalmente, ¿de qué se ocupa tradicionalmente o de qué se ha ocupado la economía política? De la forma que tienen para producir las sociedades. La obra de 1776 de Adam Smith es muy clara en ese aspecto, ¿no? Su investigación es sobre el origen y causa de la riqueza de las naciones. Es decir, cómo se produce. Y entonces la economía política es un discurso que acompaña también, digamos, las facetas o las fases del propio capitalismo.
No es lo mismo la economía política mercantilista de Thomas Moon que o los inicios de la economía clásica en Malthus, en Adam Smith o en Ricardo, ni tampoco lo será la economía neoclásica de la primera generación de los marginalistas y después la de la economía de la escuela vienesa de economía o la segunda o tercera generación de esas escuelas ya cuando han emigrado hacia los Estados Unidos o lo que conocemos actualmente argumentativo de los clásicos, pero en una reflexión de muy largo aliento, de muy largo plazo. Me marca acá que se puso un poco inestable la señal de internet, no sé si se perdió o se interrumpió algo en mi voz, pero espero que no haya sido así. Y ya para ir cerrando la primera parte de la exposición, entonces, decía yo, en una lectura de muy largo aliento, que también desde ese modo entra entonces en ese sentido la faceta también, ¿por qué no decirlo?, de historiador, de antropólogo o de arqueohistoriador de parte de Dussel, en el sentido de lo que va a ser el punto de partida de aquella obra fundamental de 2014, que es las 16 tesis de economía política, la interpretación filosófica, porque él va a partir de la distinción de dos grandes bloques de la experiencia humana. Él va a partir justamente de la distinción de lo que llamará, los sistemas equivalenciales y los sistemas no equivalenciales. ¿En qué se diferencian los sistemas equivalenciales y los sistemas no equivalenciales? Pues en el modo en que se relacionan con el problema del excedente social. Los sistemas equivalenciales tienen una relación, podríamos decirlo así, de procurar una relación más horizontal o de un reparto más equitativo del excedente, aunque ese reparto equitativo del excedente sea un reparto dilapidador o estético del excedente. Es decir, en las sociedades anteriores, en donde puede ser que el excedente se dilapide en la fiesta, como dicen los antropólogos o los arqueólogos, en el momento del potlatch, ¿no?, de la fiesta, de la destrucción del propio excedente, y que tiene una función social, porque el potlatch, la dilapidación del excedente, tiene la función social de, digámoslo así, de romper la posibilidad de la acumulación en unas cuantas manos del excedente. Esto todavía se conserva en algunos lugares de esta idea de fiesta. Para la teoría económica convencional, la sociología weberiana, obviamente esto es absolutamente irracional, es romper con la perspectiva ascética que se tendría que tener con el valor de cambio, pero es una parte, digamos, en la cual las sociedades, digamos, configuran o promueven un comportamiento social más bien de orden técnico, es decir, son sociedades que edificarán las grandes pirámides, los grandes centros ceremoniales, de la celebración del patriarca o la celebración, digamos, de las autoridades de aquella época, en fin, y que obviamente entra en diferencia con aquellos sistemas económicos no equivalenciales que tienen por base pues la apropiación y distribución privada del excedente, es decir, un excedente que se genera socialmente, pero se apropia privadamente. Ahí ya Dussel está, digamos, dándole una especificidad, una personalidad propia a su lectura de Marx, también en ese otro terreno, al distinguir las dos formas en que se desarrollaría dentro de los sistemas no equivalenciales, las dos formas privilegiadas de ejecutar la explotación. La primera explotación, la que se daría entre el capital y el trabajo, y la segunda explotación, la explotación posible entre un capital y otro, o el capital global nacional de una determinada composición orgánica que explota también a un capital global nacional de menor capacidad o cualidad
digamos, de su composición orgánica. Y ese elemento es fundamental también porque ahí se recoge el otro referente o la otra huella de la discusión de la lectura que tiene Dussel respecto a Marx, que es esta especie de sello de tratar de latinoamericanizar en cierto modo a Marx, en el sentido de hacerlo útil para las discusiones también de la teorización sobre las cuestiones de la dependencia. Dussel en ese sentido, sobre todo en la parte de lo que él llamará la segunda explotación de Marx, o la segunda explotación en Marx, está tratando de dar los elementos con los cuales uno podría reconstruir de alguna u otra manera el pretendido libro quinto sobre Marx, el tratado sobre la competencia, y entonces la posibilidad de una cierta salida a los temas que ha sido un enredo en cierto modo a veces para los marxistas, de si Marx abstracta o de manera más clara en las primeras secciones del Capital parte de la ecuación de valores iguales a precios, pero ya en las partes últimas, cuando habla de la competencia entre los capitales, el supuesto de valores y precios iguales se ha, digámoslo así, aligerado, o se ha sustituido o deja de regir. Obviamente lo que lleva a Dussel a construir desde Marx toda una teorización o a recuperar los elementos de Marx para una teorización sobre los costos de producción, los capitales globales nacionales y por qué regirían de una determinada manera en términos de los temas de la teoría de la tasa media de ganancia y las teorías de la renta de la tierra. Esos son elementos que están presentes sin duda alguna en sus 16 tesis de economía. Y cierro con una idea que sería, digamos, la pretensión de Dussel, en el sentido de que su lectura de alguna manera, y eso es lo que está presente en el trabajo que mencionaba al inicio, que es uno de los últimos trabajos, pero quizás de los más sistemáticos en términos de una síntesis que ha hecho de su lectura de Marx, en el trabajo de Hacia un Marx del segundo siglo, que sería el señalamiento de que, bueno, hasta ahora se ha leído a Marx en cierto modo de una manera engelsiana o de una manera dentro de la teoría crítica como un autor crítico en el horizonte de la totalidad. Esto es lo que en ciertos intérpretes de la teoría crítica dirían lo que es la teoría crítica convencional, y la necesidad para Dussel de crear una tradición, de generar una nueva interpretación sobre Marx, que sería verdaderamente un Marx diferente, un Marx original, que sería el Marx que necesitamos para el siglo XXI. Y ese horizonte del Marx que necesitamos para el siglo XXI, pues no se construye solamente en esta idea de estar a la espera de que los alemanes finalmente publiquen la obra completa de Marx en los 120 tomos de la Mega 3 y después a ver si hay editores que pasen lo publicado, que ahora se mantiene como inédito en alemán al castellano, que quizás no lo hayan, sino en rastrear los elementos, yo lo he dicho en algún trabajo, de procurar un uso decolonial o un uso descolonial de Marx y del tipo de crítica que Marx hace, para de esa manera construir el Marx que requerimos o que necesitamos como Marx del nuevo siglo o del siglo XXI. Y bueno, yo ahí también a veces tengo mis diferencias con algunos que se reclaman herederos, discípulos o alumnos de Dussel, porque a diferencia de Dussel, no hacen esa lectura verdaderamente sistemática desde Marx mismo, y a veces colectan ciertos lugares comunes para criticar a Marx o para tratar de disolver su potencia, pues diciendo a veces que bueno, que es un eurocéntrico y demás. Y no, lo que hay que hacer es una lectura sistemática desde esos márgenes de pensamiento que también da Marx en sus elementos para construir la nueva interpretación necesaria para las problemáticas que enfrentamos en lo que va de este siglo. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Guadalupe Gandarilla. Le agradecemos esta excelente exposición sobre los temas y la ruta que siguió el doctor Dussel en este acercamiento, en este análisis y en esta profundidad sobre las temáticas de Marx y todo lo que fue desarrollando, y esta última reflexión de cómo acercarnos a Dussel y al propio pensamiento
de Marx para poder tener un Marx para el siglo XXI a partir de estas reflexiones que nos ha ido aportando. Entonces, agradecemos infinitamente esta exposición de ideas y si gustan pasamos a la segunda parte de nuestro seminario en esta cuarta sesión. Si gustan levantar la mano aquí en Zoom para que podamos escuchar sus preguntas o reflexiones que quieran compartir con el doctor para posteriormente cederle la palabra al doctor. Si gustan, las y los compañeros, quien guste puede abrir su micrófono. Bueno, aquí me acaban de enviar un mensaje. Si gusta, doy lectura, doctor, a este mensaje mientras vamos esperando la participación. Nos preguntan, ¿en dónde quedarían algunas propuestas políticas de Marx, como la instauración de la dictadura del proletariado, la abolición del Estado y del derecho según Dussel? Esa sería una de las preguntas que nos acaba de compartir Manuel García. Marisela, si gustas, adelante, por favor. Gracias, doctor Giovanni. Bueno, pues la verdad que es muy placentero escuchar al doctor José Guadalupe y a mí me deja estas reflexiones sobre lo que es leer a Dussel, ¿no? Porque exactamente no, yo siempre me he preguntado por qué no permiten que entendamos más a Marx, ¿no? Y por qué lo simplifican tanto. Y es también así muy pedante escuchar a los jóvenes cuando dicen un tal Marx, ¿no? Entonces, con su exposición me queda muy claro que tenemos que leer a Marx, ¿no? Desde esta exterioridad que propone el doctor Dussel. Sin embargo, también encontrar estos espacios para leerlo, pues no son tan fáciles, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones puede usted darnos para que vayamos entendiendo este pensamiento de Marx, que no es tan fácil? Imagínense, el doctor Dussel le llevó toda la vida. Yo creo que a mí ya no me queda tanto, ¿no? Pero sí, siempre es interesante como que ir entendiendo, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar esta parte? Entonces, pues esa es mi pregunta, creo que más bien mi inquietud. Y luego lo otro, ¿no? ¿Cómo relacionar este pensamiento del doctor Dussel con lo que está pasando actualmente en Gaza, ¿no? Y que nos tiene así como que en un hilo a todos, a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Marisela. Si gusta, doctor, hay otra pregunta aquí. Muchas gracias por estas reflexiones. Me gustaría preguntarle al doctor sobre el tema de la corporalidad en Marx y Dussel, que me parece crucial para una política crítica, encarnada y no abstracta, que es lo que nos preguntan. Y otra pregunta de Cordero. Muchas gracias, doctor Gandarilla. Me gustaría mucho que haga referencia a la relación entre las categorías creación desde la nada y trabajo vivo, que es una de las categorías que, como muy bien lo apuntala aquí Arles, apuntala el doctor Dussel, en tanto dos expresiones de exterioridad de una pretensión de totalidad y que sin embargo son piedras angulares de la propia totalidad. Esas serían las preguntas. Si gustan, cedemos la palabra y con eso cerramos. Tenemos dos compañeras. Mariela, si gustas, adelante. ¿Por qué no hacemos para que no se vaya pidiendo las preguntas a este bloque de estas tres primeras y agrupamos las siguientes tres en otra? Ok, adelante, doctor, me parece bien, adelante. ¿Sí? Entonces, para que no se les olviden a los otros dos que siguen en el siguiente bloque, ¿no? Para que no me pierda tanto de lo que ya apunté, porque son temas muy complicados, ¿no? Bueno, diría yo con respecto a al primer señalamiento que leíste, que supongo que fue colocado en el chat o fue enviado de alguna manera, son temas muy atendibles, digamos, o dentro de una determinada tradición de la relación de Marx, el marxismo, el socialismo o el comunismo, digamos. Es decir, en una configuración de un entendimiento político de la cuestión. Es decir, cuando se habla de la cuestión de la noción de dictadura del proletariado, pues obviamente esa es una conexión clarísima
de lo que fue para el caso de Lenin, por ejemplo, en la obra de 1916, sobre la cuestión del Estado, ¿no? El libro que Lenin escribió que cierra, digamos, cuando empieza el estallido de la revolución, que él mismo dirá, dejémonos de cosas de estar escribiendo y vivamos la revolución, el Estado y la revolución, que de alguna manera recoge algunas formulaciones del Engels tardío, del Engels que está evaluando la cuestión de la denominada Comuna de París, que son, digamos, hacen referencia al tipo de lectura y de modo o de acomodo político que Marx mismo tuvo respecto al problema pues de los meses que duró el poder, digámoslo así, en cierto modo, el control o el poder popular dentro de esos barrios del París de ese entonces. Si ustedes van ahora al París, se dan cuenta más o menos de la dimensión de lo que fueran esos barrios movilizados, digamos, políticamente en esa especie de monolito alto que incluso llegan a tirar después en los bombardeos cuando ya estaba efectuando la represión. El movimiento de la Comuna de París obviamente duró unos cuantos meses, no pasó de 4 meses. Por eso, cuando Lenin desarrolla en el 17, en la Revolución de Octubre, y supera un día más de lo que duró la Comuna de París, dicen que Lenin salió a bailar en el hielo, porque él se da cuenta de que su movimiento ya cuando menos duró más, un día más de lo que ha durado la Comuna de París. En ese debate, Marx se colocaba, digamos, desde luego políticamente, desde el momento acontecimiental de la política, es decir, podría tener diferendos con Bakunin en aquel momento, pero realmente, pues, digamos, está viendo a los actores movilizados en acto y desde luego hace bandera con ellos, o sea, está con el movimiento de los alzados, del levantamiento. Pero eso no disuelve el problema político al que se enfrentan, que es el de la forma, Estado. Entonces, el asunto que tiene que ver con las nociones de abolición del Estado y de abolición del derecho, bueno, incluso podríamos decir son lo que Hinkelhammer llamaría, y Dussel me parece que recupera la lectura también, o el diálogo, la interlocución con Hinkelhammer, son conceptos límites o conceptos trascendentales que pueden, sin embargo, llevar a una cierta ilusión trascendental. Es decir, a que pudiéramos pensar que se puede desarrollar un tipo de política que sería el de la abolición plena, ya sea del Estado o del mercado. En mi opinión, en particular lectura de Dussel o de Hinkelhammer, eso no es posible. O sea, ese es un horizonte, digamos, al que tendría uno que tender. El mejor Estado, como dice Hinkelhammer, tendría que ser justamente un tipo de relación social que parece que no hay Estado. Pero eso no quiere decir que se pueda fácticamente o fenomenológicamente vivir sin Estado, porque eso demandaría también una suerte de situación de perfectibilidad humana. Los seres humanos no somos perfectos, tenemos afectos y tenemos, como diría Spinoza, afectividad o emociones buenas y emociones malas, o emociones cálidas y emociones frías, y no somos de una determinada condición en que pudiéramos, pareciera, ponernos de acuerdo sin que hubiese instituciones. Necesitamos o requerimos de las instituciones, y las instituciones tienen un ciclo, digámoslo así, un ciclo de vida también, que las lleva a un horizonte en el cual son válidas y reconocidas como legítimas, pero después también como otros elementos del mundo de la vida o del mundo, digamos, social, entran en facetas, digámoslo así, de entropía, en donde dejan de funcionar y se renuevan.
Por esa razón, no podemos quedarnos tampoco sin derecho. O sea, tenemos malos derechos, tenemos malos jueces, tenemos malos ministros o malos magistrados. Y desde luego ellos tratan de apegarse a la ley. Lo que tenemos que hacer es determinados movimientos que, de ser legítimos, bajo el sistema vigente son considerados como ilegales, y después formularlos para que sean positivistamente incorporados en el sistema de derecho, y entonces pueda cambiarse y renovarse, digámoslo así, en este ciclo, en donde obviamente serán buenos en la medida en la que crece o florece como institución, pero también como esa institución en un determinado momento entrará en entropía. Es decir, lo que quiero señalar con eso es que la política pues no llega para quedarse. Por eso es tan dificultosa la política, porque la política requiere el involucramiento constante, porque si no hay vigilancia, pues obviamente la política y los políticos entran a generar relaciones que ya no nos parecen buenas. Y entonces dice, puta, pues yo ya había cambiado esto, ya pensábamos que había llegado la providencia y la cosa se había cambiado. Pues no, hay que mantener la vigilancia y hay que mantener la participación para que las instituciones obedezcan o sean obedientes al reclamo de demandas que sean justas o legítimas. Entonces yo veo en Dussel que obviamente esos temas ¿dónde quedan? Pues quedan como horizontes de un determinado momento. Es un poco como lo que pasa, no sé si algunos acá, o no sé si están en el porcentaje de los que no han visto la serie de Game of Thrones, pero hay un momento en la última definición de la temporada, aviso de spoiler, donde hay un momento leniniano, y el momento leniniano después es sustituido por un momento muy tradicional u oligárquico. Es decir, pudo haber habido una definición leninista de ese momento de la serie si le hubieran dado el poder a la dueña de los dragones, si hubiera entregado el poder a los de abajo. Pero después los que están arriba se ponen de acuerdo y dicen no. Bueno, después de que ocurre el feminicidio de parte de uno de los actores protagonistas a la dueña de los dragones, a la madre de los dragones, que dice, se ponen de acuerdo los representantes de la oligarquía y dicen, no, aquí hay que crear un nuevo orden. Entonces fue una salida que rompió con el momento leninista. Entonces, ¿dónde queda el concepto de dictadura del proletariado o de abolición del Estado? Son horizontes. Son horizontes que pueden apuntalar o señalar la acción práctica a dónde puede ser dirigida, pero sobre la base de la consideración incluso de lo que sería la actualización de la noción de proletariado. ¿Qué es el proletariado actualmente? Ya no es el obrero del obrero de fábrica. Vayan a hablarle acá a la gente afuera, a los repartidores del Rapid o de los repartidores de comida, los que atienden los teléfonos, sobre la figura de proletariado. Ya es otra cosa, el capitalismo de plataformas es otra cosa. Entonces tenemos que actualizar la noción de proletariado. Si entendemos por proletariado lo que Ernest Bloch decía, en el sentido de que proletariado es la contradicción activamente contradicente del sistema, pues entonces el obrero de fábrica, por más que sea un asalariado de horas de trabajo que hace tornillos y se ocupa del torno y demás, si no es una contradicción activamente contradicente, no es parte del proletariado. El proletariado sería esos sectores sociales que viven de la venta de su fuerza de trabajo, pero que tienen la capacidad de movilizarse políticamente por una cierta demanda. Entonces, eso con respecto a la primera pregunta. Segunda pregunta, que cómo se colocaría respecto a los problemas actuales, por ejemplo, lo de Gaza. Yo lo llegué a declarar en el periódico de La Jornada, al día siguiente que falleció el doctor, y me entrevistaron. Yo decía que Dussel hubiera ido a tirar piedras como lo pretendió hacer Edward Said, el gran pensador humanista intelectual palestino. ¿Por qué? Porque él se colocaría dentro de digamos, de lo que sería la conformación histórica de la problemática palestina-israelí, que actualmente se desarrolla en el marco, digámoslo así, del fracaso histórico de esa idea de dos países en un solo territorio. Lo que ha ocurrido es
la invasión y colonización y la destrucción del Estado palestino, y entonces un determinado tipo de respuesta que ha sido, obviamente también por la participación de Estados Unidos y de la parte del sionismo de Israel, en el sentido de disolver cualquier capacidad organizativa de los palestinos. Esto lo desarrollaron desde el 48 y desde el estallido del conflicto en el 49 y posteriormente en la destrucción del liderazgo de la Organización para la Liberación de Palestina en Arafat y al matar a los otros liderazgos. El fracaso de los acuerdos de Oslo en los 90s y ya después, pues obviamente, esta especie de labor de cuña, que por eso el territorio palestino quedó dividido, ¿no? En donde los colonos, ¿no? Se fueron apropiando de territorios que no habían sido los que les habían entregado en el Acuerdo de las Naciones Unidas del 48. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió pues, una política de colonización por parte de Israel, de las franjas más retrógradas y de derecha del sionismo, y la vertiente de Netanyahu, que es una vertiente genocida y de exterminio. Él desarrolla en los hechos una limpieza étnica. Entonces, ¿cómo hubiera interpretado? De hecho, pues Dussel lo hizo en otras coyunturas, quizás no tan dramáticas, porque esta incursión le tocó cuando él ya estaba en la cama del hospital, pues hubiese criticado, obviamente, esa incursión y se hubiera colocado del lado del desfavorecido en esa relación, que pues los desfavorecidos, ¿quiénes son? Pues los niños muertos en los hospitales, los miles de palestinos que han perdido partes de su cuerpo, y no podrán reconstruir un horizonte de vida saludable o emocional o afectivamente viable, ¿no? Él estaría de ese lado. Y en cuanto a la tercera pregunta, me parece también una pregunta muy interesante. Desde luego, yo señalé en el fragmento que citaba el aspecto de la lectura de Schelling. Es un aspecto de su lectura, de la lectura de Marx por parte de Dussel, que hace mucho ruido a mucha gente porque obviamente colocan en Schelling a ese filósofo que llegó como para contener la fuerza de los denominados jóvenes hegelianos. Recuerden ustedes que miren, en aquellos años de inicios del siglo XIX, eran roomies, o sea, compartían habitación o vivían más o menos en el mismo departamento. Si no mal recuerdo, Fichte, Hegel y Hölderlin, imagínense qué trío ahí estaban compartiendo cerca de donde vivió Goethe, tenían un departamento que compartían, y eran más o menos contemporáneos de otros filósofos muy importantes, Schopenhauer o Schelling mismo. Schelling era mayor que Hegel, pero se había retirado antes de la docencia porque Schelling era una especie de niño maravilla de la filosofía que empezó a dar clases como a los 19 años y se retira, pero en eso que se retira, Hegel muere en 1835 Hegel, y entonces buscan quién va a sustituirlo en la cátedra y le van a ofrecer a Schelling que vuelva a dar clases en Berlín. El otro filósofo importante también que señalé, Schopenhauer, tenía el atrevimiento o no medía sus posibilidades de público y daba las clases, dicen que daba las clases a la misma hora que Hegel. Entonces Hegel podía tener 200 alumnos y a los cursos de Schopenhauer llegaban unos 10. Sufrió mucho por eso que la primera edición de su libro más fundamental, de este libro de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación, de hecho él va a pelearle a su editor que le pague una lana por sus libros, y el editor le dice muy tácito que pues sí, que le daría otro adelanto para otra edición, pero que la edición primera no se ha terminado. Entonces, ¿eso qué genera? Pues una reacción con respecto a la teoría creacionista, que es en realidad parte de la obra de la teoría de la revelación de Schelling, que es incorporada en la lectura que Dussel hace de Marx. Para algunos les resulta ese pasaje muy incómodo. De hecho, algunos autores dirán, esa es una incursión casi irracional de parte de Schelling o de la figura de Schelling dentro del el motivo creacionista. Pero
el concepto es literal en Marx. La noción de fuente creadora es literal en Marx, en el sentido de creación de la nada, en un sentido epistémico o filosófico, es decir, lo fortalece la visión de un lugar enunciativo desde el no ser. Y en efecto, eso se relaciona también con esto que en algún lado he apuntado, de colocar a Marx dentro de la tradición de pensamiento o de pensadores semitas, porque Marx provenía de una familia de rabinos y entonces categorías como la noción de sangre o la noción de carne ocupan dentro de esa tradición de pensamiento semita lugares significativamente opuestos. La noción de sangre para Marx, por ejemplo, pues es el elemento de que el vampiro le chupa la sangre al trabajador. ¿Por qué Marx utiliza esas expresiones o esas figuras incluso literarias? Dicen que en 1816 se reunieron Mary Shelley, el que escribió la primera versión de los vampiros, Mary Shelley, que escribió el Frankenstein, y tuvieron un reto entre esos tres escritores. Ahorita se me fue el nombre del otro, pero son tres escritores románticos que se reúnen en 1816 en el invierno, en un invierno que fue un invierno muy frío, muy oscuro, muy neblinoso, y se hicieron un reto para ver quién escribía el mejor cuento o el mejor relato de terror. Y ahí se crearon esas figuras, el monstruo técnico de Frankenstein y la figura del vampiro. Y eso es de 1816. Dice que Marx y Engels, cuando se reunían, a veces leían sonetos de Shakespeare o leían y platicaban la novela de Shelley, de la cuestión del Frankenstein y de la cuestión de los vampiros. Por eso está presente, hay una especie de un cierto sentido no solo romántico, sino casi gótico en la reflexión de Marx sobre el Capital. Ahora me parece que acaban de escribir un filósofo argentino, parece que ya me ganó el tema, pero se puso a hacer el Marx gótico, del Marx romántico gótico del siglo XIX, en donde da esos elementos de por qué Marx refiere a la metáfora de que al trabajador en el taller no solo le curten el pellejo, sino que le extraen la sangre, que para la tradición judía o de otras religiones es algo sagrado. Y eso impacta con la cuestión de la consideración sobre la carne y la corporalidad. La filosofía y la economía de Marx encuentran en la lectura de Dussel justamente el elemento articulador de una política desde la corporalidad sufriente del trabajador vivo o de la capacidad viva de trabajo. Por eso su lectura pretende ser algo más concreta e histórica que una lectura cuyo lugar de enunciación sería el lugar abstracto del trabajo asalariado. No sé si con eso ya respondí a las tres preguntas iniciales y creo que ya hay otra lista. Gracias, doctor. Si gusta, cedemos la palabra a Mariela. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Un saludo desde Guatemala. Con una inquietud y preocupación. El maestro en las 14 tesis de economía deja presupuesto la última tesis sobre la transferencia del valor real. Esto veo yo que es un sistema hegemónico de dominación que tiene el norte global hacia el sur global. Si queremos caminar hacia el modelo ideal, creo que es un desafío para los discípulos, ¿verdad? Utilizando, ya que usted también maneja a Franz Fukuyama, el desarrollo que hace Franz Fukuyama específicamente en la teoría del fetichismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un gran desafío. No sé qué me puede comentar usted al respecto. Gracias, Mariela. Doctor, si gusta, cedemos la palabra al doctor Jesús Rivera. Adelante, doctor, por favor. Y gracias, buenos días, muchas gracias, doctor José Guadalupe Gandarilla. Me gustó mucho su participación y solamente quisiera hacer, una pregunta, comentario. Es que hace algunos años vino Enrique Dussel aquí a Puebla
en donde estamos aquí en la Facultad de Economía, y habló de la filosofía de la liberación, de la ética de la liberación, de la psicología de la liberación, y a mí se me ocurrió preguntarle, oiga, ¿y sobre economía de la liberación? Y su respuesta fue, hay que volver a leer a Marx para hablar de la economía de la liberación, y se me quedó esto presente. Y ahorita yo agregaría, bueno, la economía política de la liberación, porque ya con esto concluyo rápidamente. Yo estudié en la Unión Soviética cuando todavía existía el Capital. Allá me dio clases Anastasio Mansilla, que era un español que daba clases allá en la Unión Soviética, y esto fue en el 81. Después yo regresé en el 87, cuando ya estaba la perestroika, y busqué a mi profesor y le dije, oiga, ¿y por qué la perestroika? ¿Por qué va a desaparecer la Unión Soviética? Pues si nosotros éramos fans, creíamos en el socialismo, en el comunismo. Y me dijo Anastasio Mansilla, es que durante todas estas décadas, él estaba hablando de la Unión Soviética, porque él había sido, bueno, se salió de España y se fue a la Unión Soviética. En todas estas décadas no logramos construir la economía política del socialismo. Entonces se me quedó la economía política del socialismo. Y ahorita que estamos trabajando en economía social solidaria, creo que también había que hacer la economía política de la solidaridad o de la economía social solidaria, y tomando muy en cuenta todos estos argumentos, todas estas reflexiones filosóficas que nos ha compartido el buen profesor Enrique Dussel. Entonces sí, creo que es muy, muy importante trabajar sobre la economía política eh, de la liberación desde la perspectiva de la economía política crítica, desde la perspectiva de Carlos Marx. Sería básicamente eso. Gracias, muy amable. Gracias, doctor. Tenemos en lista solamente 2 personas. Si gusta, con ello cerramos esta segunda ronda. Álvaro Fernández, adelante, por favor. Creo que tiene silenciado su audio, Álvaro. Ahora se escucha. Sí. Ahí está súper bien, adelante. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias al profesor y a las compañeras, compañeros que están presentes. Quería apuntalar un poquito este tema de la corporalidad. Me acabo de encontrar un artículo del doctor Dussel interesantísimo que se llama De la fraternidad a la solidaridad, que no he visto. Si esto lo publicó en el 2003 y luego hay una segunda versión un poquito más cuidada en la revista Pasos del Departamento Ecuménico de Investigaciones aquí en Costa Rica, que es la que estoy revisando. Está mejor mejor cuidada toda signos y puntos, que en eso Dussel era muy meticuloso. Y en este artículo él retoma a uno de esos aforismos de Nietzsche: amigos, no hay amigos; enemigos, no hay enemigos. Y a través de Derrida, del libro de Derrida sobre políticas de la amistad, que también estoy empezando a revisar por la referencia de Dussel, y es maravilloso. Y retoma también a Hinkelhammer en su análisis de la, digamos, Paulino, digamos, de la obra de Pablo de Tarso, y plantea digamos, arraiga todo el tema de los cuerpos y los afectos, como dijo ahora el profesor, en el concepto de trabajo vivo de Marx, que es antinómico al capital y es creador desde la nada del capital. Y ahí retoman el tema de la revelación de Schelling. Y entonces, partiendo de este análisis, Dussel desemboca en una propuesta que me pareció, bueno, estoy todavía impactado porque lo acabo de leer, y estoy reflexionando sobre eso, de cómo, digamos, a partir de la noción del deseo del otro, en Levinas, ¿verdad? Que Levinas incluso plantea en Totalidad Infinito la relación con el otro, más bien con la otra, y hasta ha sido criticado por tal vez una posición. El mismo Dussel señala que ahí hubo un parteaguas con Levinas de
de que la otra, la concepción de la otra en Levinas es, sin embargo, a pesar de del impactante, digamos, efecto de apertura que tuvo para Dussel, es una noción patriarcal, y hay una discusión sobre eso, sobre el patriarcalismo de Levinas en el concepto de la otra y lo erótico. Pero Dussel parte de ahí y retoma el tema del deseo, y que yo veo totalmente como parte consustancial de todo el tema de los cuerpos y los afectos. El deseo es consustancial a eso, y él dice cómo es este impulso, digamos, del deseo, y más que él usa un concepto bíblico, digamos, que aparece en la parábola del buen samaritano, que él analiza, Dussel analiza en este artículo, ¿verdad? Que el samaritano está apaleado a la orilla del camino y el levita da una vuelta para no verlo ni ayudarlo, y el samaritano en cambio se acerca y lo venda y lo cura, porque el hombre está ahí mal quebrado, mal herido, el otro, y, y la palabra que usa, digamos, esta parábola, que me parece que es de, ya no recuerdo si es de Juan, a dónde es que aparece en el Evangelio, en los Evangelios, pero la palabra es una palabra griega que quiere decir entrañas, vísceras. Entonces hay un acto de, digamos, de ir al otro, como hizo el samaritano, desde lo visceral, que se traduce, creo yo, muy livianamente, no con ese efecto así tan enorme que tiene el concepto de víscera y de entraña, como compasión, compadecerse. Se compadeció del otro y fue y lo vendó. No, la palabra es visceralmente afectado y movido desde las entrañas, fue al otro. Y eso tiene que ver con este tema del deseo. El deseo es así, no es intelectual, no es racional, hay una cosa entraña de las entrañas. Entonces creo que ahí, que también liga con el concepto del trabajo vivo y de la carne y la sangre que estaba diciendo el profesor. Entonces yo quería subrayar eso, me parece que es un elemento que hay que pensar mucho, y obviamente todos lo sentimos. Creo que todos sentimos eso cuando nos vemos interpelados, ¿no? Pero bueno, esa era mi reflexión. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Si gusta, doctor José, cerramos con Sebastián. Si gusta, Sebastián, adelante, por favor. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, adelante, Sebastián. Primero que todo, nuevamente, muchísimas gracias por el seminario. Seguimos muy atentos y gracias al profesor don José. Una de las cosas que para nosotros es muy importante desde acá, desde Chile, el tema que hemos venido desarrollando como escuela Horizonte de Pensamiento Popular, es el aspecto pedagógico de todo este proceso filosófico que entraña de alguna forma el comportamiento humano, ¿verdad? Y en parte lo que decía don Álvaro entronca con lo que venimos desarrollando, estas tres perspectivas para nosotros, lo que son la emocionalidad, los sentimientos y la racionalidad que está cruzada muchas veces o a veces directamente contraria a lo que son las emociones, la posibilidad de conmovernos, quizás si interpreto bien lo que dice don Álvaro, ¿verdad? O sea, esta posibilidad innata del ser humano de sentir piedad, sentir afecto, sentir desde el cuerpo, ¿verdad? La necesidad urgente de la justicia. Lo vemos hoy día con el tema palestino y cómo vibramos cada uno frente a toda esa masacre e injusticia que está ocurriendo. Entonces, una de las cosas que para nosotros ha sido fundamental dentro de la experiencia de haber conocido al maestro Dussel es su aspecto pedagógico en el sentido de hacernos llegar a Marx desde la perspectiva de la intersubjetividad, ¿verdad? O sea, desde esta forma de entender el capital desde las relaciones intersubjetivas entre las personas, ¿verdad? Y lo que eso crea en el ser humano. El dinero como fetiche, como interlocutor entre los seres humanos, dejando
en un segundo, un tercero, un cuarto lugar las emociones de las personas, ¿verdad? Y profundizando el aspecto racional en términos de lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que es para mí importante como sujeto individual, parte de la modernidad. Así que me gustaría hacer la consulta y también si es que el profesor puede un poco desarrollar el aspecto que tiene que ver con esta perspectiva del ser humano, el ser supremo para el ser humano, que nos deja muy a nosotros, muy clara la perspectiva desde la cual Dussel enfrenta el marxismo para el futuro. Así que eso, muchas gracias de nuevo y esa sería mi pregunta. Gracias, Sebastián. Adelante, por favor, doctor José. Voy a tratar de responder este bloque de reflexiones en el sentido inverso a como fueron presentadas, porque me parece más ordenado al elemento que quiero señalar. En primer lugar, hay que decir que con respecto a esto de cómo se entiende la relación entre capital o sujeto autoactuante o que se yergue el mecanismo como la verdadera persona del proceso y se anula entonces a la persona de carne y hueso, la legítima persona del proceso, al trabajador, digamos, como el que articula el proceso social dentro del capitalismo. Suele citarse dentro del marxismo dos formulaciones de lo que Marx entendería como el capital. Hay una que proviene de las primeras páginas de los Grundrisse, de los elementos fundamentales, donde Marx dice, el capital es la potencia económica que lo domina todo. Y luego pone una coma y dice, dentro de la sociedad burguesa. Entonces, aquellos que extraen esta idea de que con el capital, digámoslo así, estamos dando completamente con la aniquilación del sujeto o de la subjetividad, pues obviamente les gusta mucho esa definición. Dicen, sin citar la segunda parte, ¿no? Digamos, dice, el capital es la potencia económica que lo domina todo dentro de la sociedad burguesa. Es decir, que la sociedad burguesa puede estar inscrita dentro de otras cosmovisiones o de otro universo, digamos, de culturas humanas muchísimo más amplio. En segundo lugar, Marx en otra parte, cuando está trabajando los problemas de la producción en un sentido total, define al capital como esa fuerza o esa cualidad económica que en el espacio en el cual se posea, es decir, donde logre alocarse o situarse, siempre lo hace intentando generar rentabilidad, es decir, intentando obtener rentabilidad. Eso nos habla del gran dinamismo del capital y de los problemas, digamos, de esa especie de esparcimiento que tendría el capital por todo el universo de relaciones sociales o humanas. Y yo creo que esa visión es como más consecuente con la lectura que tendría Dussel de esa relación de la corporalidad del trabajo vivo y su relación con el mecanismo autoactuante. Para Dussel, cíclicamente o en el proceso de revolución de las técnicas y de las ramas o sectores de la producción, lo que el capital hace es atrapar en cada movimiento, en cada nuevo movimiento, atrapa y subsume a la corporalidad viva, y ese atrapar o subsumir le permitiría entonces al capital conquistar nuevos elementos de esas partículas del valor nuevo creado, ¿no? Entonces, el capital es una especie de potencia rediviva, es decir, que nunca muere, sino que constantemente se está rehaciendo en ese proceso social de su expansión. Es la hibris del capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que se puede hacer? Optar por una posición en donde, digámoslo así, se privilegie la corporalidad viva del trabajo. La frase que citaba Sebastián, que es una frase que digamos, concentra una política o una visión afín que ambos extraen, tanto Hinkelhammer como Dussel, de la figura
o del el reclamo, digámoslo así, de Pablo de Tarso en alguna de las cartas, en el sentido de que a partir de ese momento, dice, no hay más ni griego ni judío, no hay más ni hombre ni mujer, ¿no? Ni extranjero y tal, ¿no? Es decir, es una visión que colocaría en ese sentido, ahí sí, como dice Hinkelhammer, al ser humano como el ser supremo para el otro ser humano, pero no a cualquier ser humano, sino a aquel ser humano que por un determinado movimiento o por una determinada condición es capaz de colocarse ante la situación en una forma como la que está señalándose en Saulo o Pablo de Tarso, es decir, en una idea en donde siempre va a haber diferencias entre el conglomerado tan amplio y diverso que conforma la sociedad humana planetaria, digámoslo así. Hay diferencias, pero que no esas diferencias propicien discriminaciones o explotación o dominación. Ese es el planteamiento del proceder humano. ¿Qué es el proceder humano? No es un proceder homogeneizador o que todos seamos lo mismo. Va a mantenerse, digámoslo así, la diversidad y las diferencias de interpretación del mundo de la vida, pero que esas diferencias no generen inferiorización, desigualdad o aniquilamiento del otro. Eso es ser humano. Entonces, por eso que cuando se coloca el ser humano como el ser supremo del otro ser humano, pues no, obviamente no es cualquier ser humano, o el ser humano tácito y fáctico que conocemos, el dominado o el que vive en la enajenación. No, sino aquel que ha logrado, digámoslo así, colocarse o esclarecerse ante la situación de ver en el otro, como diría Dussel, la exterioridad del otro como verdaderamente otro, ¿no? Eso en cuanto a la primera cuestión. La segunda cuestión, respecto al horizonte de lo que aquí se señalaba como el ocuparse del otro o el compadecerse o el deseo. Creo que Dussel tendría ahí o sea, haría un matiz, porque Dussel tendría, sí, una reflexión también simbólico-mítica y obviamente desde la cuestión de la voluntad o el aspecto afectivo, el hambre del sujeto y tal. No sé si sería captado en términos de esa relación a veces tan automática que se hace entre deseo y psicoanálisis, y entonces dentro del psicoanálisis el concepto de inconsciente y de Freud. Él reclamaría, desde luego, una visión que criticaría en cierto modo a Freud, en el sentido de esta visión occidental, ¿no? de la relación con el otro. Entonces, porque hablaría también desde otros pasajes de otras simbologías, en efecto, de que el horizonte desde el que, en cierto modo, construye su teorización Freud, que sería prácticamente el de, también en cierto modo, el horizonte engelsiano, digamos, antropológicamente de los pueblos antiguos, ¿no? El asesinato del padre, de alguna manera en Dussel habría una visión de otras configuraciones que cuestionaría en cierto modo esa posición. Y respecto a lo que dices de Levinas, habría que decir que en Levinas, digamos, sí sería el concepto de la cuestión sobre la otredad. En el único encuentro que tuvieron, porque Dussel lo fue a visitar en compañía de otras dos personas, Scanone y otro compañero, otro colega filósofo, que es el único que permanece vivo, por cierto. Ya se murió Scanone, ya lamentamos la muerte de Dussel, pues el único que puede narrar cómo se dio esa reunión con Levinas sería el otro, el tercero, porque lo que Dussel le señaló es, de acuerdo a la exterioridad que él plantea del otro, y entonces la exterioridad sería el judío, el aniquilado por la Shoah, la solución final y el holocausto. Dussel, en cierto modo, le dijo, bueno, lo que pasa es que hay otros genocidios y nosotros le hablamos desde el pueblo latinoamericano. ¿Cómo piensa usted esa cuestión? Levinas
al parecer se puso dudoso, no quiso como hablar, no contestó. Escanone mismo le dice, bueno, es que esa es la figura, digamos, dice usted, no, le dijo él, Levinas le respondió algo así como, bueno, eso, pero eso tiene que ver ya no con teología, eso ya es política. Y entonces el otro le dijo, sí, pero si hablamos del pueblo latinoamericano también como pueblo de Dios, y entonces Levinas dice que se quedó callado y dudoso y dijo, bueno, mejor hablemos de otra cosa, porque no era capaz de absorber la incorporación de esa dimensión de la otredad, aquella que está fuera de su mundo, de su horizonte, que para él era el de, digámoslo así, la tradición, la tradición teológica judía, ¿no? Con respecto a la segunda, vamos para atrás, pues, me parece muy interesante esto que se señala sobre la economía de la liberación. De hecho, en el posgrado de estudios latinoamericanos y en los posgrados de filosofía acá en la UNAM, pues ya hay algunos esfuerzos muy interesantes de compañeros que están desarrollando en sus tesis de doctorado esos elementos de la denominada economía de la liberación, esfuerzos que incluso conoció el maestro Dussel. En específico hemos desarrollado ahí algunas direcciones o direcciones colectivas de tesis de esos trabajos. Yo creo que van apuntando a elementos que hay que, desde los cuales hay que reconstruir esa posibilidad de esa economía de la liberación. Creo que la línea de la economía social y solidaria cubre una parte de esas propuestas. Otra estaría en la parte de, digamos, de lo que trabajan Hinckelhammer y Mora, Henry Mora, hacia una economía para la vida, que son dimensiones, digamos, quizás más localizadas, por ejemplo, en el caso de Corallo o de otras gentes que están trabajando esos elementos, digamos, para dar con un tipo de economía diferente a la economía dominante del mercado, y no solo del mercado, sino de las bestias corporativas, las corporaciones multinacionales que dominan los mercados. En ese proceso que ha señalado de la relación con el profesor Anastasio Mancilla de los años de la perestroika, hay que decir que, por ejemplo, y eso creo que Hinckelhammer lo trabajó desde de manera muy temprana, pues lo que ocurrió, ¿qué fue lo que ocurrió? En los años 80, el capitalismo desbocado al proceso de lo que Mandel conoció en su libro El capitalismo tardío como el keynesianismo militar, es decir, la gran inversión de capital para la industria armamentista, estaba el proyecto de los War Games y de la Guerra de las Galaxias y todo eso. Los Estados Unidos, ¿por qué pudieron solventar ese enfrentamiento competitivo con el denominado socialismo real? Pues porque pudieron extraer excedente del resto de las periferias del sur del mundo. Y en cambio, los países articulados alrededor de la Unión Soviética no pudieron, digamos, corresponder o ser competitivos en el flujo de capital necesario para seguir en esa competencia capitalista. Y entonces se derrumba por ese proceso, digamos, ese horizonte, ese mundo de la denominada bipolaridad o del socialismo soviético. ¿Por qué? Porque el norte capitalista tenía una relación de transferencia de excedentes y de valores desde el sur del mundo. Es el sur del mundo el que le permite, a través del endeudamiento y el comienzo de los procesos de endeudamiento del tercer mundo, la capacidad a los Estados Unidos de vencer en esa guerra geopolítica, ¿no? Y ahí entro con la última observación que se planteaba en términos de las tareas, pues, que nos quedarían para atender a ese problema que Dussel también trabajó, en cierto modo, en ese horizonte de producir el quinto libro sobre la competencia de Marx, que sería el problema de las transferencias de valores. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Pues tenemos una clara división, digamos, entre el mundo céntrico y el periférico, y el mundo periférico que siempre ha dotado recursos, riquezas, y desde el cual, pues en cierto modo, ha financiado los grandes desarrollos del despliegue científico, técnico, tecnocientífico del norte. Y el norte, pues ahora, ¿qué es lo que nos vende? Nos vende información, nos vende códigos, nos vende fórmulas, así sean las fórmulas de elementos químicos,
o sea, lenguajes y ecuaciones de la química para los nuevos elementos que extrae acá y los vuelve después productos para vender, ¿no? O sea, extrae litio y después nos vende las baterías de litio. Es la apropiación de la ciencia para que esa ciencia y las tecnociencias producidas sean las que en las cadenas de valor pues se queden como propiedad exclusiva de los países del norte desarrollado, los dominantes, y nosotros sigamos pues en una lógica que no es muy diferente a la que se teorizó a mediados del siglo pasado de los deficientes términos de intercambio. O sea, seguimos vendiendo, por ejemplo, pues muchas toneladas de materias primas para después materiales de consistencia material para después comprar programas o software de lenguajes informacionales o códigos matemáticos inmateriales, ¿no? Este es el mundo de la transferencia de esos valores, y yo creo que es un reto pues teorizarlo para construir una economía que sea justamente esa economía de la liberación, pues de la autodeterminación de nuestros países. Nada más. Muchas gracias, doctor José. Si gusta, con esta última reflexión del doctor, estaríamos cerrando esta cuarta sesión de nuestro seminario. Doctor, no sé si nos gusta compartir alguna última palabra a las y los compañeros para dar paso al cierre de la sesión. Bueno, pues nada más agradecer la invitación y me da mucho gusto que hayan permanecido muchos conectados durante toda la sesión. Hay una amplia tarea pues de revisar la obra dusseliana en estos elementos que hemos estado discutiendo el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Y bueno, con esas palabras, a nombre de la doctora Carmen Flores, de un servidor del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, agradecemos al doctor José por este tiempo, sabemos de su agenda. Le agradezco, doctor, que haya aceptado la invitación. Recuerdo que ahí estuve enviándole varios correos y le agradezco muchísimo el que haya aceptado, al igual a las y los asistentes. Nos estaríamos escuchando y viendo el próximo 28 de noviembre a las 10 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México, con el tema método analéptico, donde nos estará acompañando la doctora Alicia Honkins, que va a estar dándonos una disertación sobre el tema del método analéptico. Sin más, nos queda la tarea de seguir avanzando en la obra y pensamiento del doctor Enrique Dussel, ¿no? Creo que esa es la tarea fundamental y el mejor homenaje que le podemos realizar al doctor una vez que ha partido de este plano. Y bueno, las tareas quedan abiertas, las betas quedan abiertas, como ya bien lo comentó el doctor José, y bueno, seguiremos caminando en estas reflexiones. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Hasta luego, cuídense, que estén bien. Gracias, doctor. Una cosita, no sé qué vayan a hacer con los materiales, pero si no, sería interesante que si van a hacer alguna memoria o transcribieran, por ejemplo, las exposiciones o esta exposición, ahí si les interesa para los del CISDER, para la revista, creo que no quedó tan mal, entonces si quieren, lo podíamos hacer, ¿no? O sea, que hicieran una primera transcripción y después, si quieren, la reviso y se las mandamos para la revista. Ok, doctor, me parece súper bien. Estamos subiendo a YouTube, en la plataforma, pero estamos subiendo ahí las ligas de las sesiones, pero lo voy a coordinar con la coordinadora Mónica, así como la doctora Carmen, para que podamos darle seguimiento a esta propuesta y seguramente me estaré comunicando con usted, doctor, pero sí vamos a darle este seguimiento que nos apuntala usted. Bueno, hasta luego y muy Muchas buenas gracias. tardes. Hasta luego, doctor. Hasta Muchas luego, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego. Excelente.